Esto es con lo que tiene que ver con la segunda dinastía, ¿sí? Y la segunda dinastía tuvo dos reyes y no realizó ninguna tarea de importancia en la historia bíblica, ¿sí? No, estos dos reyes de la segunda dinastía no tuvieron grande relevancia, más de las que hablamos recién. Y esto que remarcábamos recién, ¿no? De que cuando Acab se casó con Jezabel, esto que aconteció ahí, ¿no? Que se metió los profetas de Baal y toda la adoración a ídolos. Y el primer profeta de esta noble línea, ¿sí? Fue Elías, un hombre austero en su vida privada e intrépido en su ministerio público. Él fue el que acusó a Acab, dijimos recién, de perjudicar a Israel con su defección religiosa. También convocó a los profetas de Baal a una confrontación pública en el Monte Carmelo, al mismo tiempo que acusó al pueblo de inconsecuencia. ¿Y cuál fue el resultado de este llamado que hizo el profeta Elías? Fue una incontrovertible vindicación del Dios vivo. Y como tercera dinastía, ¿sí? Dentro del reino del norte, dentro de estos 19 reyes, en esta tercera dinastía, encontramos la dinastía de Jehú. Y Jehú era un comandante del ejército israelita, ¿sí? Ungido rey por la autoridad del profeta Eliseo. Y esta dinastía, ¿sí? Fue reemplazada por la de Jehú, un comandante, dijimos recién, del ejército israelita. Y esta dinastía, la dinastía de Jehú, gobernó cerca de 100 años. Y algo muy interesante, que Jehú literalmente, hermanos, arrasó con la casa de Acab y libró a su tierra del culto de Baal. O sea, esta tercera dinastía algo cambió, ¿sí? Cuando fue reemplazada por la dinastía de Jehú, ¿sí? La casa de Acab, o sea, ese reinado, fue deshecho. Y esta dinastía de Jehú gobernó cerca de 100 años. Esto fue entre el periodo del 843 hacia el 753 a.C. Y este reinado, esta dinastía, fue casi la mitad de lo que duró el reino del norte. O sea, duró 200 años casi el reino del norte, o un poquito, 109 años, y la dinastía, la tercera dinastía, fue la que duró casi el 50% del reinado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acá vemos al profeta Amos, ¿sí? Que él denunció la injusticia y la hipocresía de Israel. Y en el año 782 surgió Jeroboam II, y durante su gobierno, el reino del norte, siempre hablando, ¿sí? Alcanzó su mayor esplendor. Y un poquito años más adelante, unos 40 años más adelante, los asirios destruyen el reino del norte, que esto está fechado en el 722 antes de Cristo. Fíjense, hermanos, cómo en 209 años, luego de que el pueblo se divide, de que pasan 19 reyes, 3 dinastías, más allá de que se hicieron las cosas mal al principio, de mal en peor, llegó un momento que Jeroboam II alcanzó su mayor esplendor en el reino del norte, ¿sí? Y los profetas seguían hablando, Dios seguía hablando. ¿Y por qué digo que Dios seguía hablando? Y lo vemos en la palabra de Dios, porque luego vamos a ver que hubo un periodo donde no hay relatos, se llama como el periodo del silencio, ¿sí? Que fueron casi 400 años, que eso lo vamos a ver luego. Y terminamos con cómo termina el reino del norte, ¿sí? ¿Cómo termina el reinado del norte? Fue con la conquista por sirios y babilónicos. Por los asirios. ¿Qué más podemos decir? Algo de la dinastía de Jeroboam II. Él trajo
paz, prosperidad. Y los santuarios locales, ¿sí?, rebosaban de peregrinos. Y según todas las apariencias, Israel estaba experimentando un avivamiento religioso. Pero los profetas, esto fue antes de que caigan en manos de los asirios, ¿sí?, en esos últimos años. Según todas las apariencias, Israel estaba experimentando un avivamiento religioso. Pero los profetas solo tenían ojos para ver la injusticia de lo que estaba pasando y la inmoralidad de los jefes de la nación. Y Amos fue el primer gran profeta del siglo 8 a.C. Fue un simple pastor de rebaños en el sur, pero la palabra de Dios lo llevó compulsivamente al reino del norte para denunciar la injusticia e hipocresía que había en Israel. Y podemos ver también acerca de algo de los jefes militares, ¿sí? Después de que termine la segunda dinastía, que era la dinastía de Jehú, y comienza, la tercera dinastía, comienza la dinastía de Jehú, el reino del norte subsistió apenas otros 30 años en que sucesivos jefes militares ocuparon el trono. Fíjense que no era una dinastía del reinado, sino que sucesivos jefes militares fueron que ocuparon el trono por un periodo de tiempo. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 15 al 17, usted lo puede leer. Pero había un factor importante acá, y era que la política internacional, ¿sí?, la política internacional que se movía en ese contexto, constituía el surgimiento del gran imperio asirio. Mientras pasaba esto en el Reino del Norte, en la política internacional, Asiria estaba cada vez despegando más. Y fue Asiria, este reino que fue cada vez más grande, fue el que finalmente destruyó el reino del norte, el reino de Israel. De más está decir, ¿no?, que los asirios eran un pueblo pagano, estaban lejos de Dios y lejos de todo lo que el pueblo de Israel podía practicar. ¿Y qué pasó cuando el pueblo del reino del norte fue destruido por los asirios? Bueno, el pueblo de Israel, en su mayor parte, sí, el reino del norte, fue deportado, o sea, fue llevado a otra tierra. Y su tierra fue colonizada por sirios y babilónicos. Y de esta mezcla de razas surgieron los samaritanos. Y acá está la respuesta al hermano que me ha hecho la pregunta, ¿dónde eran los samaritanos? ¿Sí? Los samaritanos, ¿sí?, surgieron del norte, pero de la mezcla entre sirios y babilónicos. De esta mezcla de razas, ¿sí?, surgieron los samaritanos en el reino del norte. Y así terminó el reino del norte. Después de casi 200 años sin monedas, dejó su existencia. Desapareció. Ya no era como nación independiente, sino que ya aquí llegó su fin. Y hermanos, hacemos un receso, ¿sí? Y luego del receso vamos a estar hablando acerca del reino del sur. Recién hablamos muy brevemente acerca del reinado del norte. Los sucesos más importantes, 19 reyes, 3 dinastías, que se alejaron de Dios, que fueron conquistados por los asirios y fueron deportados. Todo esto fue en 209 años que llegó a la destrucción o conquista del reino del norte. Amén, hermanos. Amén. Hacemos un receso de 15 minutos, son y 25. Y 40 volvemos, amén. Yes. Y ya respondimos la pregunta del hermano Fernando, recién que eran los samaritanos. Luego respondemos la pregunta de la hermana Patricia acerca del templo, me parece. ¿Dónde está el templo? Amén, hermano. Así que vamos a un receso, hermanos. Si tenemos que avanzar, se nos ha avanzado el tiempo, tenemos que apurarnos un poquitito para poder dar
todo lo que teníamos para el día de hoy. Amén. Vamos a continuar con la clase de hoy y vamos a meternos en lo que es el reino del sur. Recién terminamos de hablar el reino del norte, que era el reino de Israel, y ahora vamos a ver el reino del sur, que es el reino de Judá, ¿sí? Y vamos a ver, le voy a mostrar, mejor dicho, rápidamente, las principales fechas de la Biblia sobre el reino del sur. Ahí tienen un cuadrito, ¿sí? Acerca de las principales fechas de la Biblia, ¿sí? Desde el comienzo de la creación hacia donde queremos estar ahora situados nosotros. Bueno, la creación no está dateada, fecha, ¿sí? Pero tenemos la creación, luego los patriarcas, la estancia del pueblo de Israel en Egipto, la peregrinación por el desierto, la conquista de los jueces, la monarquía unida, los dos reinos, vimos Judá e Israel, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí?, el reino de Judá, que es el reino del sur. El reino del sur, reino de Judá. Su capital, ¿sí?, del reino de Judá es Jerusalén, como dijimos hace unos minutos. Y el reino de Judá. Vamos a ver lo principal. Consideraciones acerca del reino del sur. A la diferencia del reino del norte, recuerden que el reino del norte no tenía una dinastía de reyes, o sea, no era una dinastía de línea de trono. En cambio, el reino del sur sí, y por eso la Biblia le da mucha relevancia al reino del sur, ¿sí? Porque era la dinastía davídica. Este relato está en Reyes y en Crónicas, y el periodo del tiempo, o en el tiempo que está situado el reino del sur, ¿sí?, Judá, es entre el 931 a.C. al 587 a.C. Y vamos a ver acá, voy a mostrar en la imagen, el reino del sur, Judá. Vamos a ver el primer rey, ¿sí?, que estuvo en el reino del sur, en el reino de Judá. Roboam, y lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 12. Bueno, bajo el reinado de Roboam, el pueblo se corrompió con abominaciones de los rituales cananeos de la fertilidad, ¿sí? Otra cosa que podemos decir es que las riquezas de Salomón, ¿sí?, parecía dar a Judá una ventaja en el momento de la separación. Parecía que este dinero o esta riqueza que tenía Salomón podía darle a Roboam, ¿sí?, el rey del reino del sur, cierta ventaja cuando se separaron. Y se ha mencionado, me voy a poner mi cámara así me pueden ver. Ahí estamos. No los puedo ver a todos, pero me gusta que podamos vernos, o alguno puedo ver aunque sea. No me siento tan solo. Entonces, mencionamos que el reino del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, ¿sí?, primer rey del reino del norte, se apartó de la fe del Dios de Israel, ya que él creó dos lugares de culto, que era Dan y Betel, que creó dos lugares de culto, ¿sí? Pero el reino del sur, ¿sí?, Judá, bajo el reinado de Roboam, no era mucho mejor, porque junto con el culto de Jehová, el pueblo se corrompió con algunos rituales de los cananeos, ¿sí? Y en cuanto a la relación entre ambos reinos, ¿sí?, Jeroboam mismo, aparte de Jeroboam mismo, ¿sí?, los reyes de Israel no parecen haber procurado la destrucción de Judá,
los reyes de Israel no parecen haber deseado la destrucción de Judá. Y los profetas jamás cuestionaron el derecho de Israel a existir, aun cuando preveían que retornaría a la lealtad a David. Recuerden que acá, en el reino del sur, sí se mantuvo la línea de sucesión, ¿sí? El linaje del rey, cosa que en el norte no. Y las herencias, dijimos que Salomón parecía haberle dado a Judá, ¿sí? Alguien puede decir, uy, que será una ventaja muy grande. El reino del sur, o sea, el reino de Judá va a tener mayor ventaja que el reino del norte. Porque si bien que sus tierras, ¿sí? Las tierras del sur, ¿sí? de Judá, el reino del sur, sus tierras eran menos fértiles y tenían menos población en comparación al reino del norte. Y solamente 4 o 5 años después de que Roam fue nombrado rey, Sisac invadió Jerusalén, que Jerusalén era la capital del reino del sur. ¿Y qué pasó cuando invaden a los 4 o 5 años del reinado de Roam, invaden Jerusalén? Dice, el rey Sisac invadió Jerusalén y despojó al templo de los tesoros con que Salomón lo había enriquecido. O sea, todo los bienes o lo que Salomón podía haber tenido en el templo, ¿sí? Esto llevó a una pérdida y perdieron esa ventaja. Y la pérdida consiguiente de esta riqueza, ¿sí? De todo esto que ellos tenían como su gloria, podemos decir, o su ventaja más que su gloria, significó que Judá habría de ocupar en forma permanente una posición inferior al reino del norte, porque perdieron eso que ellos tenían, en comparación con el reino del norte, que era el pueblo de Israel. Y 3 de los reyes de Judá merecen ser mencionados por sus hechos. Vamos a situarnos en 3 reyes. El primero es Acaz, Ezequías y finalmente Josías. Si ustedes se fijan, capaz que muchos de los nombres que vimos de los reyes del reino del norte, muchos de nosotros no los conocemos, o muy pocas veces leímos mucho acerca de esos reyes, pero en cambio de los reinos del sur son más conocidos, como por ejemplo Ezequías, Josías y Acaz. Y un detalle que vale la pena mencionarle, ¿sí? Es que los dos reinos se emparentaron. Por ejemplo, o no por ejemplo, sino que la dinastía, ¿sí? de Omri perturbaba tanto por el creciente poderío de Damasco como más todavía la amenaza de Asiria. Entonces, esa dinastía, recuerden, de Omri, del reino del norte, ¿sí? Era la dinastía de Omri perturbada por el crecimiento del poderío de Damasco y las amenazas de Asiria. Hizo un tratado de paz con Judá, tratado que fue luego sellado por el matrimonio de Alalia, hija de Omri y hermana de Acab. Entonces, entre los dos reinos hubo una alianza, hubo un pacto ahí. Entonces, esta única ventaja que ellos tenían, la perdieron. Y dijimos recién que 4 o 5 años, recién estaban empezando su reinado, Sisac invadió Jerusalén y lo despojó al templo de los tesoros que Salomón había alcanzado. Y vamos a ver el reino del sur, o sea, Judá, pero vamos a ver con el rey Acaz. Dice, antes de la destrucción de Samaria, en el año 735 a.C., Peca, rey de Israel, se alió con Resín, rey de Siria, para sacudir el yugo asirio. ¿Y qué podemos decir de Acaz? Bueno,
En cuanto al primero, ¿sí? Es necesario mencionar que poco antes de la destrucción de Samaria, dijimos recién lo que pasó con Peca, ¿no? Con este rey con este rey de Siria, ¿no? No, perdón. Peca, hijo de Remelias, ¿sí? Que era rey de Israel, ¿sí? Salió con Resín, rey de Siria. Entonces, ahí hubo una alianza con el enemigo. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, cuando Acaz, el rey de Judá, rehusó unírselos a ellos, rehusó unirse, ellos invadieron su territorio. Y el rey de, el rey de Judá fue presa del pánico, pero el profeta Isaías trató de calmarlo con un mensaje de parte de Dios. Y esto lo puede leer usted en el libro de Isaías capítulo 7. Fíjese cómo el libro de Reyes, ¿sí? Y encontramos al profeta Isaías, que está mucho más adelante, el libro de Isaías en la Biblia, que está hablando de algo que estaba en un libro anterior. Esto es lo que le dije antes. La Biblia no está ordenada cronológicamente. Por eso, lo que tiene que ver en el libro de Reyes, también lo encontramos en el libro de Isaías, en algunas ocasiones. Bueno, Acaz no creyó, ¿sí? Acaz no creyó lo que el profeta Isaías, con el mensaje que le dio de parte de Dios, ¿no? Entonces, Acaz no creyó, dando muestra de una profunda incredulidad. ¿Y qué hizo Acaz? En cambio, apeló la ayuda al rey asirio. Pero las consecuencias, obviamente, fueron desastrosas. Los territorios israelitas de Galilea y Transjordania quedaron despoblados, y Acaz rindió homenaje a Tiglat-Pileser y aún a Asur. Era un dios asirio. Fíjense cómo Acaz entregó una ofrenda a un dios asirio. Rindió un homenaje con plata y oro del templo. ¿Y por qué? Porque no creyó en el mensaje de Dios. Dios una y otra vez, a lo largo de la historia, Dios se comunica con el hombre. Dios asiste al hombre, a la mujer. Y en ese momento lo hizo por medio del profeta Isaías. Que eso lo pueden encontrar, como les dije antes, en Isaías 7. Luego tenemos el reino del sur, ¿sí? Dentro del reino del sur encontramos a un segundo rey que vale la pena mencionar, ¿no? Ezequías y Josías. Y cuando cae, luego de la caída del reino del norte, ¿sí? Que duró 209 años más o menos el reino del norte, Judá continuó 135 años más. Recuerden, acá el reino del norte fue destruido por los asirios, pero el reino del norte continuó 135 años más. Y Ezequías y Josías realizaron dos grandes reformas religiosas, fruto de las denuncias y el llamado arrepentimiento de Isaías y Miqueas. En otras palabras, luego de que el reino del norte cae, el reino del sur, a través del reinado de Ezequías y Josías, ¿sí? Ellos escucharon lo que Dios estaba diciendo, que una y otra vez lo llamaba al arrepentimiento. Por eso cuando uno lee y la palabra de Dios, ¿no? Y dice, si tan solo mi pueblo se humillare e invocare en mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen de sus malos, bueno, está hablando en este contexto, ¿sí? Fíjense qué importante es entender el panorama completo de dónde estamos parados cronológicamente, hermanos. No son textos al azar, sino que estaban dirigidos al pueblo de Israel. Y dijimos que Ezequías y Josías, ¿sí? Como que se arrepintieron de todo corazón y buscaron a Dios, ¿sí? ¿Y qué hizo el rey de Ezequías? Bueno, el rey de Ezequías fue ayudado por el profeta Isaías y Miqueas. Y por el profeta Sofonías y Jeremías fue la parte del rey Josías, ¿sí? Entonces, Ezequías, los profetas que estaban en ese momento con Ezequías eran Isaías y Miqueas,
Y luego con el rey Josías colaboraron los profetas Sofonías y Jeremías. Bueno, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías reparó y reabrió el templo. Había sido destruido, había sido dañado, ¿sí? Pero lo que hizo el rey Ezequías fue reparó y reabrió el templo. Él acabó con la idolatría, la sacó. Y esa idolatría la había traído Asirias, ¿sí? Pero introducido por Acaz, que era su padre. Y en el año 701, ¿sí? Sennacherib, ¿sí? Sitia a Jerusalén. O sea, es sitiada la ciudad en el 701. Y allí tomó sus ciudades fortificadas y sitió Jerusalén. Y Sennacherib lo encerró al rey Ezequías. Pero fíjense, antes de avanzar, lo importante que hizo Ezequías, le dio lugar a Dios, volvió ese lugar, sacó los lugares altos, derribó los altares, reabrió el templo. Y estas reformas que hizo, ¿sí? Eran el fruto del fiel testimonio de Isaías y Miqueas, quienes habían denunciado la idolatría, habían denunciado, ¿sí? Al rey, ¿no? O sea, lo estaba exhortando Dios por medio de los profetas a que se arrepientan de los reinados anteriores. Y en el mismo tiempo, justamente, Amos y Oseas proclamaban la palabra de Dios en el reino del norte. Bueno, y dijimos que en el año 705, ¿sí? Muere, o sea, Sennacherib sitia Jerusalén y Sargón, su padre, muere en el año 705 a.C. Estamos parados ahí. Y Ezequías había tomado la precaución de asegurar la provisión de agua de la ciudad mediante su famoso acueducto, desde un manantial. Esto lo hablamos en contexto bíblico, recuerdan la parte de los manantiales, cómo eran que entraban el agua a la ciudad, a Israel. Entonces, Ezequías había tomado una precaución de asegurar, pase lo que pase, el agua para la ciudad por medio de un acueducto. Y este manantial estaba venía desde las afueras de la muralla hasta la cisterna de Siloé. Aún así, la situación era desesperante, tal como lo describió Isaías. El comandante sirio lanzaba ataques o lanzaba amenazas contra los habitantes de la ciudad bloqueada. Entonces el rey Ezequías consultó a Isaías y el profeta le replicó, le dijo, no temas por las blasfemias que has oído, no tengas temor por lo que te están diciendo y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Entonces le estaba diciendo a Ezequías, el profeta Isaías, no tengas temor de lo que están diciendo, no tengas temor de que te están acechando. Pero aún así, ese acecho, Ezequías había tomado la precaución, ¿no? de tener el agua. ¿Y cuál es la doctrina central de la teología de Isaías? Bueno, la soberanía de Dios. En todo el libro de Isaías, lo que quiere demostrar teológicamente es la soberanía de Dios, que Dios siempre tiene el control, de que Dios no había perdido el control de nada y que había recibido su llamado al oficio profético durante la visión del Señor como rey, el cual gobernaba desde un trono exaltado. Y Isaías creía que Dios era rey de las naciones y que usaba como instrumentos de sus propósitos. De modo que ese sitio, o sea, esa ciudad sitiada que fue Jerusalén, ese sitio fue levantado, no prosperó, no duró mucho. Según el relato bíblico, esa misma noche, dice, Segunda de Reyes 19:35, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento
asirio. Ese ejército que lo estaba acechando, ese ejército que lo estaba ahí como acosando. Bueno, ¿qué hizo el rey Ezequías? Se acercó al profeta, le consultó a Dios. Y Dios le dijo, no temas. ¿Y qué pasó? Dice que el ángel del Señor esa misma noche se levantó, o sea, salió y mató a 185.000 hombres de Asiria. ¿Y para qué sirvió esta liberación de esta ciudad que estaba situada, Jerusalén? Estamos en el reino del sur, recuerden, el reino de Judá. Esta liberación de esta invasión sirvió para crear en el pueblo un falso sentido de seguridad. O sea, se confiaron. Porque luego vinieron los babilónicos y estuvieron confiados de que así como habían pasado de los asirios, iban a poder, o estaban seguros de lo que iba a pasar con los babilónicos. Y este concepto, ¿sí?, de falsa seguridad se ha llamado la inviolabilidad de Sión, ¿sí? Esto lo podemos ver en el 389 al 390, en la historia de Israel antes de Cristo, que luego lo vamos a ver. Bueno, y lo que les presentaba en el PowerPoint recién, se lo mostré para avanzar con el tiempo, era el texto que está ahí abajo, el versículo 5, que el Señor, sí, el ángel del Señor liberó al pueblo de la ciudad de Jerusalén. Y lo mató a filo de espada, estos 185.000 hombres de Asiria. ¿Cómo estaba formado el reino del sur, el reino de Judá? Bueno, vamos a ver acá la línea de tiempo. Lo voy a ampliar para que lo puedan ver un poquito. Y me estoy quedando sin voz, perdonen si estoy gritando un poquito. Acá tenemos una línea de tiempo para que podamos ver dónde estamos parados, ¿sí? Fíjense que en el año 686, 697, encontramos, antes de esos años estaba el rey Ezequías, luego el rey Manasés, y en esos mismos años estaba el rey Oseas, en el 722, unos años antes. Y aparecen dos sucesos importantes: la casa de Judá, ¿sí?, y vamos a ver la dispersión. Vamos a ver qué era esa dispersión. Entonces dijimos que esa falsa liberación, ¿sí?, de esa ciudad que estaba sitiada fue un falso sentido de seguridad. Manasés, su hijo, reintrodujo. Ahora, habían sido libres, Ezequías se había libertado junto a Josías, ¿no?, de la idolatría, pero Manasés, su hijo, reintrodujo de nuevo el culto cananeo y asirio. Y medio siglo luego de la muerte de Ezequías, siguió la apostasía religiosa. ¿Qué es la apostasía? Bueno, es rechazar de alguna forma la enseñanza. Apostatar es renunciar a algo. Entonces, como que era un ciclo, ¿no? Dios los libertaba, Dios los ayudaba, porque ellos se arrepentían, venía otro rey, ¿sí?, que era el hijo en este caso, y hacía lo malo delante de Dios de nuevo. Esto es con respecto al rey Ezequías. Y ahora vamos a ver a Josías, ¿sí? Él reinó desde el 639 al 609. Reinó Josías por 30 años. Él era recuerden que en el reino del sur está la dinastía, o sea, padre, hijo, nieto, abuelo, desde David que viene esa dinastía en el reino del sur, cosa que en el norte no había. ¿Quién era Josías? Bueno, su bisabuelo era Ezequías, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? El rey Ezequías era el bisabuelo de Ezequías. Y Josías introdujo reformas más completas
reformas con lo que tiene que ver con el pueblo y con la adoración a Dios. Un dato curioso, muy conocido de Josías, es que él ascendió al trono a la edad de 8 años. Entonces gobernó desde los 8 a los 38 años más o menos de edad. Y dice la palabra de Dios que cuando él tenía 16 años comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego de 8 años de su reinado, él, dice la palabra de Dios, que decidió buscar al Dios de su antepasado David. Viene de ese linaje. Y en sus 20 años, a los 16 como que empezó a buscar a Dios. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y de las imágenes. Y vamos a leer el versículo 3. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 11 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Entonces, lo que hizo Josías fue tremendo. O sea, dijo, basta, no le damos más lugar a esto. Y recuerden que ya estamos hablando de este momento, el reino del norte había sido destruido, ¿sí? Y acá el reino del sur todavía le quedaban 35 años más, ¿sí? Y su etapa de independencia conoció el brillo de dos grandes reformas religiosas. La primera reforma fue promovida por el rey Ezequías, ¿sí? El rey Ezequías, que reabrió el templo, dijimos. Esto ya lo dijimos. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, perdón, me fui para atrás. Hablamos de Ezequías, ahora de nuevo volvemos a Josías, perdón. Vimos lo que Josías hizo con tan pocos años de edad. Alguien dirá, pero tan pequeño, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí Dios lo levantó, lo llevó con un propósito. Ya a los 16 años empezó a buscar a Dios y a los 20 años, 21 años, empezó a limpiar su estado, su nación, ¿no? Y solo 5 años más tarde, siendo ya un joven de 26 años, Josías puso en marcha una reforma radical en toda la nación, ¿sí? Y a partir del instante en que los obreros que estaban reparando el templo descubrieron el libro de la ley, Segunda de Reyes 22, el rey Josías convocó al pueblo a una gran asamblea pública y él mismo le leyó el redescubrimiento. Luego renovó el pacto de la nación con Dios, hizo quitar la ciudad y las provincias todos los objetos de los asirios que daban culto a los asirios, cerró santuarios locales, prohibió la hechicería, los sacrificios, ¿sí? Y ordenó la celebración de la Pascua en Jerusalén. Y la Biblia termina diciendo que no hubo otro rey como él en términos de su fidelidad a Dios. Sin embargo, no alcanzó la piedad personal del rey para evitar el castigo de Dios sobre un pueblo malvado. Acá está en grande la imagen que hemos visto antes. El rey Josías. Ahí vemos que antes estuvo el rey Amón. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? Que a los 26 años puso en marcha una reforma radical, volvió a encontrar esos escritos, el libro de la ley, quitó el culto y los santuarios idolátricos, prohibió hechicería. Y dice la Biblia que no hubo otro rey como Josías. Sin embargo, lo que Josías alcanzó o pudo hacer
no alcanzó justamente para que el pueblo sea destruido. Y durante los últimos años del reino de Judá, el reino del sur, el panorama internacional experimentó cambios importantes. Asiria dejó de ser potencia, recuerden que Asiria había conquistado el reino del norte, y en el 616 a.C., Asiria había sido invadida por Nabopolosar, por Babilonia, ¿no? En el año 612. La capital de Babilonia, que era Nínive, Nínive, su capital, cayó. En el 601 a.C., el rey Joacim se rebeló contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey muy conocido, ¿no? ¿Qué relato bíblico recuerdan cuando decimos rey Nabucodonosor? Los sueños. Los sueños. ¿Y qué profeta estaba ahí metido? Daniel. El profeta Daniel. Y ahí de nuevo nos situamos en la historia. El profeta Daniel, ¿sí? ¿En qué parte de la historia estamos hablando? El año 600 a.C., ¿sí? Había un rey y había profeta. Y Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia, ¿sí? Si ven, lo de Daniel, acá me adelanté un poquito, ¿no? Lo de Daniel es cuando el pueblo es llevado cautivo, cuando cae el reino del sur y es llevado a Babilonia, ahí los babilónicos, los babilónicos seleccionan ciertas personas que cumplían ciertas cualidades, personas que eran sabias o demás, y las llevaron a trabajar al palacio del rey. Ahí está situado Daniel. Por eso después entabla ahí una relación con el rey Nabucodonosor. Pero entre el año 587 y 586 a.C., Jerusalén cayó en manos de Babilonia. Y acá empezó el desastre. Quemaron el templo y destruyeron sus murallas. Y acá comenzó el exilio babilónico. Aquí comenzó. Así como cayó 100 años antes el reino del norte por mano de los asirios, aquí cayó 100 años después el reino del sur en manos de los babilónicos. ¿100 años después o 135 años después? ¿Cómo? 100 años después o 135 años después. No, acá le redondeé, hermano, para no hacer la cuenta exacta, pero sí. Y también depende qué historiador estudia, a veces difieren los años, ¿sí? A veces historiadores lo sitúan un hecho 10 años o 20 años más adelante o más atrás. Pero aquí le dije, como dice el hermano, fueron más de 100 años que cayó luego el reino del sur. Amén, hermanos. Okay. Perdonen que avancé un poquito más rápido esta segunda parte, que tengo que terminar con estas diapositivas antes de terminar. Ok. Voy a poner el PowerPoint aquí. Bueno, ¿cuál fue la importancia de los profetas en estos periodos? ¿Cuál fue la importancia de los profetas, hermanos, en este periodo, en este tiempo? Y ¿En que Dios hablaba, hermano? un punto sí, es que Dios hablaba, exacto. ¿Algo más? Que los profetas eran los que más cerca estaban con Dios, ¿no? Dios le hablaba a los profetas y los profetas hablaban al pueblo. Por eso también el rey Ezequías iba a consultar con el profeta, porque digamos que era como la persona que estaba en comunión con Dios, ¿no? Para como que Dios le habla a ellos, entonces el rey Ezequías sabía, ¿no? Qué hacer, que Dios le estaba mandando qué hacer. Amén, hermano. Y el título de profeta, cuando uno habla de profeta, ¿no?
se puede entender de diferentes maneras. Y una de ellas es, como bien dijo el hermano y la hermana, ¿sí? Eran los portadores de la voz de Dios. Una de las formas de entender al profeta es que ellos eran los portadores del mensaje del Señor. Sin embargo, en nuestra mentalidad y en la de Israel, el gran intermediario para conocer el futuro era el profeta. No era solamente el que enviaba el mensaje de parte de Dios, sino que era el intermediario, ¿sí?, para conocer el futuro, lo que Dios tenía. Por eso Dios hablaba en visiones con los profetas muchas veces. Pero en Deuteronomio, miren esto, no obstante, en el texto de Deuteronomio se prohíbe consultar a los agoreros y adivinos de todo tipo, y afirma que esto era la costumbre de los pueblos que iban a ser conquistados. Antes de una guerra o antes de una batalla o de una conquista, los pueblos paganos, ¿sí?, iban a consultarle a los adivinos si iban a ganar, si iban a perder. Y era una práctica que no les estaba permitida por el Señor su Dios. Y aún así y todo, Dios le dijo a través de Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová tu Dios. A él oiréis, pondré mi palabra en su boca y le dirá lo que yo mande. O sea que Dios le estaba diciendo: no tenés que consultarle a nadie más que no sea al profeta que yo voy a poner. Eso lo pueden ver en el libro de Deuteronomio. Entonces, el ministerio de los profetas, su rol, su tarea, el ministerio de los profetas anticipa la llegada del profeta, o sea, aquel que traería la palabra final de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, lo que venimos hablando, el profeta es el que comunica o el que proclama el mensaje de Dios a los seres humanos. No había otra forma. No es que tenían la Biblia como hoy en día. Hoy día Dios no nos habla por medio de un profeta, ¿sí? Dios nos habla por medio de su palabra. Sí, hay siervos de Dios, los pastores, nuestros líderes, que Dios utiliza y que nos hablan por medio de la palabra de Dios, pero no sucede a través de una revelación. La revelación máxima es la palabra de Dios, es la mayor autoridad. Amén. En la Biblia a los profetas se los llamó de diversas maneras. Por ejemplo, videntes, visionarios, hombres de Dios. Y los dos primeros, o sea, videntes y visionarios, enfatizan en la capacidad de percibir, ¿sí?, o ver una realidad que los demás no podían ver. Mas la última forma de describir los hombres de Dios hace énfasis en a quién servían de manera plena. ¿Sí? Entonces, por un lado describe quiénes eran y por otro lado su función, ¿sí? Porque era como visionario, alguien que podía ver lo que iba a pasar, pero su tarea o quién eran realmente eran hombres de Dios, que le servían de manera plena al Señor. Y el hombre de Dios, el profeta de Dios, posee una relación tan estrecha con el Señor que puede obrar los mayores milagros. Aunque el anunciar no está ausente en esta frase, el énfasis no se encuentra en la palabra que anuncia el futuro o exige un cambio de presente, sino en la palabra poderosa que vuelve inagotable el cántaro y la aceitera, resucita muertos, desencadena el rayo. Por eso cuando la viuda de Sarepta se dirige a Elías, después de los primeros milagros, ¿cómo lo llama la viuda de Sarepta? Hombre de Dios. Y cuando resucita a su hijo, afirma aún esta mujer más convencida: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra de Dios. Entonces, esto es brevemente qué es lo que eran los profetas y cuál era el rol que ellos cumplían. Esto es lo que hablamos recién. Y hablando del contexto histórico, el ministerio estaba relacionado con alguna de las crisis que vivió la nación, ¿sí? Entonces, estaba relacionado
con alguna de estas crisis. Su mensaje, hablando del profeta, tenía conexión con el periodo que les tocó vivir. No hablaban de otra cosa de la que a ellos no les tocaba vivir. Ahora, el mensaje del profeta, acá viene la parte, imagínense ustedes al profeta teniendo que decirle al pueblo, arrepiéntanse, Dios lo va a destruir. Era como ponerse, era portador de malas noticias para muchos seguramente. Decir que todo lo que estás haciendo no va para ningún lado, volvé para atrás. Me imagino que hay que estar en la piel del portador de esas noticias, ¿no? Por eso decimos que eran hombres entregados a Dios. Y el mensaje del profeta, el pueblo de Israel no era lo que Dios quería y lo que Dios esperaba del pueblo. Entonces este es el profeta, el mensaje que Dios tenía que dar al pueblo, que el profeta le daba al pueblo, que Dios le daba al pueblo por medio del profeta. Dios envió a los profetas para llamarlo a la conversión. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que cambie su conducta y viva. Ezequiel 18:23 podemos ver eso, que Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre cambie su conducta, así como lo quiso con el pueblo de Israel, lo quiere con usted y conmigo el día de hoy. Otro mensaje del profeta era que tenían que denunciar la idolatría en todas las formas que había, ya sea por altares de Baal, por sacrificio, por esto, por lo otro. ¿Qué más acerca de los profetas? Bueno, ellos advirtieron sobre las consecuencias de las conductas del pueblo, o sea, el castigo y el cautiverio que iba a venir. Condenaron también el orgullo y la ambición de las clases dirigentes del pueblo. O sea, el mensaje del profeta no era nada fácil, no eran bien recibidos, pero ahí estaban. Y hay mucho para decir acerca de los profetas. Por ejemplo, el tema de la fidelidad, ¿sí? Del culto a Jehová, esto se centra muy, sobre todo en el libro de Oseas, el libro no, sino también en el momento que estaba Oseas, Jeremías y Ezequiel. Esos tres profetas denunciaron la idolatría en todas las formas, hermano. Y por eso lo llama una y otra vez, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Utilizaron varios simbolismos para entregar el mensaje. Hablando acerca, por ejemplo, Jeremías, ¿sí? En la relación que nuestro Dios, que Jehová era el esposo de Israel. Pero los israelitas se comportaban como una esposa infiel, que engañaba a su marido y se prostituye con el primero que pasa. Eso lo pueden ver en Oseas 2, en Ezequiel 16, ¿sí? Entonces, el mensaje que está situado en Oseas, Jeremías y Ezequiel era preciso y era una y otra vez volver a la fidelidad de Dios, volver a Dios, antes de que fuera demasiado tarde. Y obviamente el pueblo no le hizo caso. Hermano, Sí, hermano. qué loco que en Oseas Dios mismo le hace a Oseas ir a buscar una mujer que sea ramera para poder enseñarle con el ejemplo de Oseas al pueblo de Israel y hablarle con profecías acerca de lo que le pasaba a él mismo. Claro, sí, por eso digo que era fuerte el mensaje del profeta y no eran todos mensajes de vamos a ver la victoria, vamos bien, sino que eran mensajes de volvete. Y por si no entendían, como leímos recién, ¿no? Y dijo el hermano, comparaba al pueblo con una ramera, con una prostituta, y se lo simbolizaba con ejemplos muy claros para que el pueblo se dé cuenta. Y no fue una... Sí, hermano. ¿Puedes mostrar la imagen de los profetas, la primera que habías mostrado? La otra. Esta.
Ahí está. Igual eso está en el libro, igual, hermanos, ¿eh? Recuerden que estamos en el capítulo 9, entre la página 100 y 109. ¿Sí? Y aparte de los profetas, está en la página 104. ¿Está bien, hermano, ahí? ¿Lo dejo? ¿Ya le sacó una foto? No, ya está. Gracias. Muchas gracias, de nada. Bueno, conclusiones del periodo de los reyes de Israel. Vamos a ver la monarquía unida, o sea, lo que vimos recién, ¿no? Reino del norte y reino del sur. ¿Qué conclusión podemos llegar o ver de esto? Y se puede finalizar, vamos a poner en la pantalla, ahí está. Conclusiones. Durante el periodo de los jueces, a pesar de las infidelidades periódicas, había un regreso a Dios a través del arrepentimiento. Y durante el periodo anterior a la monarquía, era el pueblo que pecaba y responsabilizaba del liderazgo, y la responsabilidad del liderazgo era volverlos a Dios. Entonces, no es que Dios se equivocaba, no es que Dios no les daba el mensaje, no les hablaba, sino que el pueblo era el que pecaba, pecaba y se arrepentía, pecaba y se arrepentía. Y llegó un momento más adelante, ¿no? Que Dios dijo, basta, ¿hasta cuándo, hasta cuándo iba a tolerar esto, no? ¿Y quién eran los que tenían la responsabilidad de volverlos a Dios? Bueno, eran los profetas, los reyes. La palabra decía que ellos en Egipto, Jesús, o sea, Dios le había dicho que eran duro de cerviz. Sí, tal cual, así es. Y fíjese, muchos años más adelante, continúan de la misma forma. Era el mismo pueblo, o su generación, mejor dicho, ¿no? Que habían visto las maravillas de Dios. Pero como bien dijo la hermana Liliana la semana pasada, la segunda generación de los que llegaban a la tierra prometida se habían olvidado de quién era Dios. Desconocían quién era el Señor. Pero bueno. Y la conclusión final en el análisis de los reyes, a lo que llegan la mayoría de los autores bíblicos, es negativa. O sea, la conclusión de todo este periodo fue negativa. Los 19 reyes del norte son condenados sin ninguna excepción. O sea, hicieron mal las cosas. Ni siquiera Jehú, que fue ungido por designación divina. Si no fueron todos designados divinamente en el reino del norte. Jehú sí. Ni siquiera Jehú, que fue ungido por designación divina, se salvó de tal condenación. Y de los 20 reyes que hubo en el sur, 6 fueron parcialmente aceptados y solo 2 aceptados totalmente. Los 12 restantes fueron rechazados. Tanto en el norte como en el sur, podemos decir que el balance, ¿sí? No fue positivo, no fue algo bueno su resultado, lo que hicieron. Y ahora vamos a entrar ya para terminar con la clase de hoy, con la ayuda de Dios, al cautiverio y al regreso. Ya recién nos metimos en el profundo, ¿no? del reino del norte, reino del sur, vimos sus divisiones, vimos cómo estaban conformados por los reyes, por los profetas, tanto del norte como del sur. Dios le hablaba por diferentes profetas que se arrepienten y vuelvan a Dios. De ninguno de los dos lados sucedió esto, cayó el norte, cayó el sur. Uno por los asirios y otros 130 años más adelante cayeron en manos de los babilónicos. Y acá entramos en un periodo, ¿sí? Que es el cautiverio y regreso. Que el cautiverio, ¿sí? Y el regreso está entre el año 587 y 538. No, perdón. Sí, bueno, ahí fue cuando comenzó el cautiverio. Pero, porque recuerden que el reino de Judá estuvo entre el 722 al 585, ¿sí?
Y en el año 587, si ahí fueron la destrucción de Jerusalén y del exilio. Bueno, ¿qué cambios religiosos, ¿sí? Esto es importante, qué cambios religiosos y políticos se produjeron a partir del exilio? Bueno, uno es que los profetas anunciaron que Jerusalén sería destruida y sus habitantes iban a ser deportados. Los profetas lo habían profetizado, lo habían avisado. El que no conoce la palabra exilio o deportados es exilio, ¿sí? Los llevaron a otro lugar, los deportaron de sus tierras. ¿Cuánto duró el periodo del exilio? Dato importante, duró unos 60 años, ¿sí? Desde la primera deportación hasta el edicto del rey Ciro. Y los profetas, como dije antes, los profetas anunciaron muy repetitivamente, que Jerusalén iba a caer, que Jerusalén sería destruida. Y obviamente que los habitantes iban a caer en manos de los enemigos. Y todo esto iba a pasar si ellos no se volvían a Dios. Pero ni el pueblo ni los gobernantes hicieron caso a la palabra de Dios. Y en el Salmo 74, ¿sí? El salmista describe cómo fue esa catástrofe. Lean luego Salmo 74. Y comparado con la historia de Israel en su conjunto, el periodo del exilio fue relativamente breve. Unos 60 años desde la primera deportación, ¿sí? Hasta el edicto de Ciro. ¿Hay un micrófono prendido, hermano? Ahí está. Para hacer preguntas no hay problema, hermano, abran el micrófono, pero capaz que a veces se prende y solamente hace ruido, ¿sí? Disculpen, ahí apagué el que estaba prendido. Entonces dijimos que el periodo del exilio fue relativamente breve. Fueron 60 años desde la primera deportación, dijimos. Y los israelitas meditaron sobre las catástrofes que le habían acontecido y esperaron con impaciencia que el Señor volviera a intervenir una vez más a favor de su pueblo. Entonces, los israelitas esperaron durante ese exilio que Dios los libertara. Esperaban con gran ansia que Dios los libre de esta calamidad. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? ¿Dios los libertó o no los libertó? Ahora sí pueden abrirse los micrófonos. Ahora sí. ¿Los libertó? Creo que sí. Exactamente. Dios lo libertó al pueblo de Israel. Y ahora vamos a llegar a eso. Pero aquí en el exilio, ¿sí? Cuando estaban en Babilonia, hay unas cositas que importantes para comentarles acerca del exilio. Bueno, y en el exilio babilónico, ¿sí? Durante los últimos 2 siglos de los tiempos del Antiguo Testamento representan una era de condiciones de exilio para la mayor parte de Israel. Durante la conquista por Nabucodonosor, muchos israelitas cautivos fueron llevados a Babilonia. Acá entra, como dijimos antes, Daniel, entre otros. Tras la destrucción de Jerusalén, hay judíos que emigraron a Egipto, aunque algunos de ellos, exiliados, volvieron de Babilonia después del año 539 a.C. ¿Para qué? Para empezar a formar un estado judío en Jerusalén. Aunque nunca volvieron a ganar la posición de independencia y de reconocimiento internacional que tuvo alguna vez Israel, ¿no? Bajo la monarquía unida, bajo el gobierno de David. Y la transición desde un Estado nacional, ¿sí?, al exilio de Babilonia fue gradual para el pueblo de Judá. Por lo menos 4 veces durante los días de Nabucodonosor hubo cautivos de Jerusalén que fueron llevados a Babilonia. Entonces no hubo una sola
una sola deportación, no es que fue masiva, sino que en diferentes tiempos, ¿sí? Fueron deportados o fueron llevados cautivos desde Jerusalén a Babilonia. Eso es el exilio babilónico. Pero hubo un cambio de contexto. Y aunque los exiliados habían sido arrancados por la fuerza de sus hogares, parecían disfrutar de considerable libertad. ¿Sí? Como que los llevaron por la fuerza a Babilonia, pero parecía que tenían cierta libertad. Pero ¿dónde radicaba mayormente? ¿Dónde eran presos ellos de alguna forma? ¿Cuáles eran los límites que le ponía el imperio babilónico? Era de índole religiosa. Porque se sentían espiritualmente perdidos, porque no tenían el templo, no tenían los sacrificios. Pero Ezequiel estaba en medio de ellos para guiarlos y les hablaba la palabra del Señor. Incluso Ezequiel sostenía haber tenido visiones de Dios en medio de los cautivos juntos al río Quebar. Y cómo en medio de este contexto, la organización política cambió de una manera fundamental. Ya no era una monarquía, sino que era una organización cultural que era sacerdotal. Y de alguna manera esto como que es una vuelta a las tradiciones premonárquicas, o sea, antes de los reyes, que Dios hablaba por los sacerdotes, y como fue en el periodo de los jueces. Y este cambio político tuvo profundas implicaciones, ¿sí? Y la primera fue la relación con la fuente de autoridad, o sea, el sumo sacerdote, que hasta ese momento había cumplido solamente funciones simples religiosas, y de a poco se fue convirtiendo en un funcionario civil. Y de hecho, en tiempos del Nuevo Testamento, el sacerdote habría de cumplir funciones judiciales. ¿Recuerdan cuando lo llevan al sacerdote en el Nuevo Testamento? Que no como juez, pero sí oficiaba de cierta forma. Luego, cuando fueron deportados también allí a Babilonia, ¿sí? Cuando fueron deportados a Babilonia, no solamente experimentaron cambios políticos, sino cambios lingüísticos. Los judíos tuvieron que afrontar un nuevo problema, que era la lengua aramea. Y desde hace varios siglos, esta lengua aramea era de uso corriente en Babilonia. ¿Sí? Recuerden que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y partes en arameo. La lengua aramea, ¿sí? Era de uso corriente en Babilonia. Y a principios del siglo VII, ¿sí? Era el lenguaje de la diplomacia internacional de los asirios. Así como hoy en día lo es el inglés, por así decirlo, el idioma de diplomacia internacional, bueno, así era en un momento, ¿sí? el arameo en ese momento, con los asirios y con los babilónicos. Y esto trajo un problema lingüístico para los judíos, porque había muchos que ya empezaban a hablar el arameo, y muchos empezaron a perder, ¿sí? sus costumbres, sus usos, porque estaban en otro pueblo, estaban cautivos. Pero los israelitas procedentes del reino del norte, ¿sí? ya que estaban en Babilonia ya, ellos indudablemente se expresaban fácilmente tanto en hebreo como en arameo. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? De que Israel nunca volvió a tener la posición de independencia, ese Israel que fue. Y post-exilio, lo que hablamos recién, ¿no? Que hubo cambios políticos y lingüísticos. De ser una monarquía pasaron a ser una organización sacerdotal, dijimos. Hubo cambios lingüísticos, tuvieron que aprender el arameo, que era el idioma que se utilizaba en el imperio babilónico.
Y ahora, en este periodo post-exilio, ¿sí? Hubo cambios en el culto, hubo cambios en su forma de cúltica al Señor. Y la esfera cúltica o religiosa, ¿sí? El eje de la fe dejó de ser el templo. No lo tenían. No tenían el templo allí en Babilonia. Entonces, ¿cómo cambió su forma, su esfera cúltica? Y pasó a ser la ley. Y este proceso había comenzado a partir del hallazgo del rollo de la Torá. Recuerdan que habíamos visto que en el reinado de Josías, que Josías encuentra la ley y la empiezan a leer. Entonces ellos se basan, como no tienen más el templo, ¿sí? Porque estaban en Babilonia, empiezan a construir este proceso de relación cúltica o religiosa a partir de la ley. Y después de... Bueno, acá lo vemos, ¿no? Dice, la ley empieza a imponerse a través de un texto que nosotros llamamos Pentateuco. Los cinco rollos, los 5 escritos. Y los escribas pasan a ser expertos en la ley. Aquí surge la sinagoga, que era un lugar para compartir la ley. Y en el exilio sirvió para reanimar a los judíos en torno a sus tradiciones y ya en base a la ley. Y aquí surge un nuevo énfasis que es la expectativa mesiánica, o sea, de esperar nuevamente al Salvador, a ese Señor, ¿no? Por eso el profeta Isaías profetiza tanto acerca del Mesías, del Salvador, ¿no? Entonces, estamos hablando post-exilio, ¿sí? Luego del exilio, estos periodos de 60 años que estuvieron, que fue en varias ocasiones. Y acá, en el medio de todo, hermano, vamos a llegar, de que si bien el templo había sido destruido, algunos estaban en Babilonia, algo pasó, y por eso le dije que es muy rica este relato, léanlo por favor, que acá es donde entra también Esdras y Nehemías, ¿sí? Que son personas que se metieron de lleno en la reconstrucción del templo, ¿sí? No quería dejar de mencionarlo porque es relevante y es fundamental. Y en el libro lo menciona, y lo tiene que mencionar seguramente, sí, lo menciona. Cuando habla en la página 107 en adelante, el regreso y sus consecuencias, y luego el nuevo templo. Hay bastante ahí para leer. Pero fíjense, ¿por qué se habla siempre de la reconstrucción del templo? Porque habían sido asediados, habían sido deportados y tenían más un centro de reunión. Todo giraba en torno al templo. Entonces aquí cambió su forma de adoración, su forma de comunicarse de alguna forma. Y no sé si me están viendo a mí. Sí, me están viendo a mí. Bueno, y a esto que hablábamos recién, ¿no? De que tenían la ley, ¿no? Tenían la ley y que cambió el énfasis, ahora tenía una expectativa mesiánica de esperar al Salvador. A esto se le debe sumar los siguientes elementos. Por un lado, el pueblo, que hasta entonces había rechazado la predicación de los profetas cuando estaban vivos, ahora frente al cumplimiento, ahora que se dan cuenta, tenían razón los profetas. Dijeron que íbamos a hacer, si no cambiamos nuestra actitud, íbamos a perecer, íbamos a ser destruidos, íbamos a ser llevados al exilio. Como que ahí se empezaron a dar cuenta, se cumplió esta palabra. Entonces, frente a este cumplimiento de tantas profecías, estaban más dispuestos a aceptar sus ideas y sus enseñanzas principales. ¿Sí? Hablamos un poquito de la sinagoga, ¿sí? Y el fracaso de los reyes humanos hizo que el pueblo elevara su vista a una esperanza que superara la situación humana. Entonces el pueblo se dio cuenta que ellos querían reyes, Dios le dio reyes y fracasó. Entonces el pueblo, al ver todo esto, como que ahora sí parece que le cae, permítame el término, la ficha, y empiezan a depositar o a mirar su esperanza en algo más que en los reyes humanos.
y vamos a ver el regreso y sus consecuencias, el regreso cuando vuelven ya de Babilonia, ¿sí? Y en el año 539 a.C., Babilonia cae ante el poder de los persas, ¿sí? Acá aparece un rey muy conocido, el rey Ciro, el rey Darío, ¿sí? Eran persas. Bueno, y acá entra, en el libro de Daniel, podemos encontrar mucho acerca de este relato. Ciro publicó 2 decretos y autorizó el regreso y la reconstrucción del templo. Acá está lo que mencionaba antes de Esdras y Nehemías, ¿no? Que tuvieron mucho que ver, no es que tuvieron mucho que ver, fueron los que ayudaron a que esto fuera posible, que Dios los utilizó, ¿no? O Dios permitió. Y el concepto, hablando de Ciro, ¿no? El concepto que Ciro tenía del imperio era muy distinto al que generalmente se respiraba en Asiria. Los asirios imponían a sus súbditos la adoración de sus dioses, se lo metían a la fuerza, ¿sí? Y Ciro, ¿sí? Este rey Ciro, cuyas creencias religiosas son difíciles de determinar qué era lo que él creía, ¿sí? Tenía la táctica o la estrategia de no herir de no atacar, no de lastimar las creencias religiosas de sus súbditos, sino que por el contrario, este rey Ciro prefería encontrar conciliación o conciliarse con ellos, haciendo por lo menos el papel de adorar a sus diversas divinidades, como que les permitía el libre de adoración, ¿no? Aunque no todos los exiliados aprovecharon este decreto de Ciro, y no todos aceptaron la repatriación, o sea, volver a su ciudad, a su nación, ¿no? Pero hubo muchos que se quedaron, Y el libro de Esther, ¿sí? Relata esta historia tan dramática sobre que tuvieron aquellos que se quedaron, ¿sí? Y Esther relata lo que tuvieron que pasar durante el reinado del rey Asuero, ¿sí? Jerjes I, que él gobernó el imperio persa entre el 486 al 465 a.C. Bueno, ¿cómo fue la repatriación? ¿Cómo fue aquellos que decidieron volver a Israel, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, fue en 3 etapas y fueron bien marcadas. La primera caravana, ¿sí?, de repatriados llegó a Judá al mando de Sesbazar, que era una especie de comisario del imperio persa, entonces como que él lo llevó. Pero este hombre, Sesbazar, pronto se pierde de la escena, ¿sí? Y aparece Zorobabel, que acá Zorobabel, sí, hablamos bastante de Zorobabel, la palabra de Dios, y indica una segunda etapa de estas personas que volvieron a ser repatriadas. Y su principal énfasis fue la reconstrucción del templo. Esta fue la segunda etapa, ¿sí? La reconstrucción del templo, que se hizo más énfasis aquí. Y la tercera etapa fue la que protagonizó Nehemías y Esdras. Y esto está datado entre el 440 y el 428 a.C. En este momento es cuando esta tercera etapa de los que volvieron a ser repatriados, ¿sí?, en esta etapa bien marcada, es cuando aparece Nehemías y Esdras. Que ellos se propusieron restaurar los muros de la ciudad, en el caso de Nehemías, ¿sí?, reconstruir los muros de la ciudad, y en el caso de Esdras, volver a las leyes mosaicas, a las leyes de Moisés. ¿Y qué fue lo que hicieron apenas llegaron a Jerusalén? Construyeron el altar de los holocaustos, tal como estaba la ley mosaica, y colocaron los cimientos del templo. Pero entonces, en aquel momento, ¿sí?, los samaritanos se les negaba la oportunidad de colaborar. Y entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Empezaron a oponerse para que no se reconstruya el templo. Y esa obra de reconstrucción se interrumpió por 15 años, ¿sí?, hasta que el nuevo comienzo se debió en gran medida al ministerio del profeta Ageo y el profeta Zacarías, 15 años después.
Bueno, hay varios para hablarles aquí, pero Zacarías, hablando de Zacarías, Zacarías agregó su palabra de exhortación, y las manos de Zorobabel echarían el cimiento de esta casa, y sus manos acabarían, dijo Zacarías en versículo 4, versículo 9. Así pues, la obra comenzó de nuevo en el año 520 y se terminó en el 515. Unos 70 años después de la destrucción de su predecesor, luego de 70 años. Y entre la segunda y la tercera etapa, ¿sí?, que hablamos recién, transcurrieron 75 años. Y esta segunda y tercera etapa es la que estuvo bajo la supervisión de Nehemías y Esdras. Bueno, y Nehemías llegó a Jerusalén, ¿de qué forma? Bueno, él fue enviado por el rey Artajerjes y con la autoridad para reconstruir la ciudad y sus murallas. Y Esdras también fue enviado por el mismo rey, y su tarea consistía en regular las responsabilidades religiosas y morales de Israel. Finalmente, ¿sí?, se dedicó a la muralla reconstruida en medio del gran regocijo. Estamos hablando de Nehemías, lo que hablamos un poquito antes. Y acá volvemos a nuestro cuadro de tiempo, donde estamos parados. Ahora fíjense que estamos, eso que está con rojo a la derecha, ministerio de Esdras y Nehemías. Miren cómo desde la creación de los orígenes, pasamos por los patriarcas, vimos cómo el pueblo de Israel nace como nación, cómo empieza a surgir la monarquía a pedido del pueblo, después de los jueces, ¿no? Cómo el reino se divide, y luego cómo por medio del pecado, ambos reinos, tanto el del norte como el del sur, caen en manos de los asirios y los babilónicos. Y ahora estamos hablando, en el año 458 al 420, acerca de este ministerio de Esdras y de Nehemías. ¿Cuál fue su función? ¿Cuál fue su rol? Y hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Si no quiero empezar con otro tema, porque sé que fueron muchos años, muchos periodos, y tal vez muchos ya lo sabían, otros no, ¿sí? Pero estamos bien de tiempo, así que tenemos tiempo en la clase que viene para terminar esta parte, ¿sí? Simplemente decirles algo más acerca de esto, que es simplemente ¿qué es la diáspora o la dispersión? ¿Sí? ¿Qué es la diáspora o la dispersión? Y con eso terminamos. Que es una placa más. Acuérdenme que quiero que ustedes lo vean en la pantalla. Ahí está. ¿Qué es la diáspora o dispersión? La diáspora, conjunto de comunidades judías en territorio extranjero. ¿Sí? Puede ser Babilonia, ahí estaba comunidades judías en territorio extranjero. O la dispersión. Y luego vamos a ver que el libro de Santiago y Primera de Pedro también hacen mención a la dispersión. En el siglo I a.C., muchos judíos habitaban las regiones del mar Mediterráneo. Se reunían en las sinagogas donde estudiaban las escrituras, ¿sí?, estando deportados o en las diásporas, ¿sí? Y se resaltan dos características importantes de la diáspora, anoten esto. Uno es el uso del idioma griego y contacto inevitable a la cultura helenista. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia, y por lo tanto, así en esa ciudad como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había muchos
judíos. Recuerden que hay gente que decidió quedarse allí en Babilonia y también que han formado su familia allí. Y en el Imperio Romano los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias. Y ya en el siglo I, las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. Y en casi todas las ciudades del Mediterráneo había al menos una sinagoga. Ahí empezó la expansión, ¿no? Dice que en Egipto se llegó a un punto, o se llegó a tal punto, de construir un templo alrededor del siglo VII a.C. en la ciudad de Elefantina. Pero por lo general, estos judíos de la dispersión o de la diáspora no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las cuales las utilizaban o se reunían para estudiar los escritos. Y el judaísmo, ¿sí?, de la diáspora es muy importante para la historia de la iglesia cristiana. Por eso la diáspora, hermanos, es importante que ustedes tengan en claro qué fue, qué es. Porque este judaísmo le proporcionó a la iglesia del Antiguo Testamento, al griego, que fue uno de los principales vehículos de su desarrollo religioso. Y este judaísmo se distinguía de su congénere en Palestina, principalmente por dos características. Una era por el uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista. Y termino con esto. La influencia de estas comunidades de la diáspora eran por la influencia de ellos, de la diáspora, muchos paganos se convirtieron al monoteísmo judío. Hasta algunos aceptaban solo algunos preceptos, y estos convertidos se llamaban temerosos de Dios. Otros más fervorosos se sometían por completo a la ley mosaica. Gente que no era judía, gente que era pagana. Se sometían a la ley mosaica, dijimos, y franqueaban la última etapa sometiéndose a la circuncisión. Estos formaban el grupo de los prosélitos. Según Hechos de los Apóstoles, los primeros misioneros cristianos encontraron por todas partes prosélitos y temerosos de Dios. O sea, fíjense lo que sucedió cuando el pueblo fue deportado, estuvo en el exilio, aquellos se quedaron y se generaron las diásporas, esta dispersión en un territorio extranjero, por medio de esas comunidades judías que habían quedado dispersas, ¿sí? ¿Cómo fue el surgimiento? ¿Sí? Hasta aquí en la clase de hoy, hermanos, lo que sí le voy a pedir es que lean para la clase que viene desde la página 110 a la 124, ¿sí? Que es lo que vamos a continuar en la clase número 4. Y de hoy, ¿qué podemos decir de hoy? Bueno, que ya lo fuimos repasando durante todo el tiempo, ¿no? Recuerde cuáles fueron las causas, ¿sí?, que dividieron al reino de Israel. ¿En qué año se produjo, importante, en qué año se produjo la cisma de la nación de Israel, ¿no? Este corte? Después, ¿qué imperio conquistó el reino del norte? Sí, esto lo vimos. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos todo lo que está aquí en pantalla, ¿no? Pero para que usted le pueda pegar un repaso de la página 100, todo el capítulo 9, de la página 100 a la 109. Esto es todo lo que vimos. Si quieren sacar una foto de esto, sáquenle, y para que usted mismo la pueda repasar, ¿sí? Si usted mismo se responde a estas preguntas, ¿qué es lo que vimos hoy en clase? Si prestó atención, y no digo todo, pero algunas cosas le habrán quedado, usted va a poder responder todas estas preguntas, ¿sí? Recuerden para la clase que viene leer de la página 110 a la 124. Amén. Bueno, hermanos, llegamos justito con el tiempo. Sé que estamos a punto de
de culminar, ser respetuoso también con la hora de todos ustedes. El día de ayer no pudimos tener la clase por un tema personal, sí que no nos llegamos a tiempo con la partida de un familiar, estuvimos acompañando a la familia, pero queríamos hacer la clase el día de hoy porque si no cuesta recuperarla, no hay fecha después, ¿sí? Entonces la hacemos el día de hoy, hablamos con la hermana Liliana, y aquellos que no pudieron estar, está el video, lo pueden repasar. Amén, hermanos. Hacemos una oración para despedir, para cerrar, y luego si alguien quiere hacer una pregunta se puede quedar y será respondida si tenemos la respuesta. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia en esta noche para darte gracias por este espacio. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nos acompaña, un Dios que nos regala de su presencia, que nos regala de tu sabiduría, y hoy pudimos aprender más acerca de tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que han dado este tiempo para oír, para escuchar tu palabra, para aprender. Te pido que tú des sabiduría a cada uno de ellos, que puedan recordar y que sea de bendición lo que hoy hemos aprendido, que tiene que ver con el pueblo de Dios, que tiene que ver con la nación de Israel. Y de allí surgimos nosotros, ahí llegó el Evangelio, a través luego, Señor Jesús, de todas estas enseñanzas que fuimos hablando. Ahora te pido que tú recibas la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por todo lo que ha acontecido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí es la clase. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer. La pregunta que tenía el hermano Fernando fue respondida en la clase. La de la hermana Patricia acerca del templo de Jerusalén, ahí mismo se respondió con la clase. Así que, ¿alguien que quiera hacer una pregunta, alguna acotación? Creo que no. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un lindo descanso y que Dios los guarde. Amén,